Este problema tiene la intención de guiarlo a través de la transposición de un problema de minimización estándar en un problema de maximización estándar. En realidad no estaremos resolviendo el problema de minimización dado se llama problema primario, y determinaremos el problema de maximización correspondiente, que se llama problema dual. Observe cómo tenemos un problema de minimización estándar, porque todas las variables son positivas, y todas las restricciones tienen la forma de ser mayores o iguales a algún valor no negativo. Usaremos estas dos primeras desigualdades y la función objetivo de configurar una matriz sin usar variable de holgura. Usaremos los coeficientes como las entradas en nuestra matriz. Usando nuestras dos primeras desigualdades, podemos determinar las dos primeras filas de nuestra matriz, y luego usaremos la función objetivo para la tercera fila. Notice how, so looking at the first inequality, notice how the coefficients would be 3. Mirando la primera desigualdad, observe cómo los coeficientes serían 3, 6, 1 y 4. Que es la primera fila de nuestra matriz, entonces tenemos 3, 6, 1, 4. Para la segunda fila, tendríamos 8, 1, 4 y 3. Entonces 8, 1, 4 y 3. Observe hasta ahora, la primera columna representa los coeficientes de x sub 1. Observe que la primera columna representa los coeficientes de x sub 1, la segunda columna representa los coeficientes de x sub 2 y la tercera, los coeficientes de x sub i. Debido a esto, para la función objetivo, queremos los coeficientes de los términos x primero, y luego el coeficiente de c. La tercera fila será 80, 25, 70. Y luego 1 para el coeficiente de c. De nuevo, tenemos 80, 25, 71. El siguiente paso, queremos transponer esta matriz, lo que significa que las filas se convertirán en columnas. Esta primera fila será la primera columna, la segunda fila será la segunda columna, y la tercera fila será la tercera columna. Third column. So the first column. La primera columna será 3, 6, 1, 4. La segunda columna será 8, 1, 4, 3. Y la tercera columna será 80, 25, 71. 70 and 1. Esta matriz transpuesta es la matriz que usamos para configurar el problema dual, o el problema de maximización correspondiente. Aquí está la misma matriz, y ahora usaremos esto para configurar nuestro máximo. Aquí está la misma matriz. Las primeras tres filas nos darán nuestras limitaciones. La última fila nos dará nuestra función objetivo. Observe cómo se nos dice que usemos las variables y sub 1, y sub 2, etc. Mirando la primera fila, esto indica que nuestra primera restricción será 3 veces, y sub 1 más 8 veces y sub 2. Debe ser menor o igual a 80. Observe cómo, debido a que tenemos un problema de maximización, ahora estamos usando símbolos de desigualdad menores o iguales. La segunda fila nos daría la restricción 6 veces y sub 1 más 1 veces y sub 2. O simplemente y sub 2 es menor que nuestro igual a 25. La tercera fila nos daría la restricción 1 vez y sub 1, o y sub 1. Más 4 veces y sub 2. Debe ser menor o igual a 70. Ahora, la última fila da nuestra función objetivo, que sería 4 veces y sub 1 más 3 veces y sub 2. Es igual, digamos, P o P es igual. 4 veces y sub 1 más 3 veces y sub 2.
También debemos incluir las restricciones, que y sub 1 y sub 2 no son negativas, por lo que también digamos que, y sub 1 es mayor o igual que 0, y sub 2 también es mayor o igual que 0. El siguiente paso sería configurar el cuadro inicial, pero nos detendremos aquí. Este es el doble problema. Espero que hayas encontrado esto útil.